Buenos días a todos. Hoy es el día que nos toca reunión con periodistas especializados. En este caso estamos con la persona que más respeto en cuanto a opinión periodística en lo que a PYME respecta. Don Nino Fernández, el señor Nino Fernández, presentate, comentanos acerca de vos, por favor. Bueno, gracias Sergio. Bueno, lo dijiste, soy periodista especializado en pequeñas y medianas empresas, escribo en Clarín Pymes, tengo un programa de radio que se llama Agenda Pyme por FM Millennium y un espacio en Mercado por Expertos en la tele por Metro, efectivamente dedicado también a las pequeñas y medianas empresas. Y un sitio virtual. Exactamente, bueno, es parte del programa de la radio, del servicio que brindamos con la radio, es agendapyme.com.ar, que anda muy bien, estamos muy contentos, tiene muchas entradas, es muy consultado tanto por pymes como por periodistas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. A veces tengo la suerte de que me publican, así que como siempre agradeciendo la posibilidad de permitirme estar presente en el sitio. Y en la radio y en la tele también, ¿no? A veces. Exactamente. Pero bueno, nada, uno no tiene un physique du rol por ahí como para estar en la tele por el tamaño que uno tiene. Prefiero la radio que no se ve, pero bueno, nada, bienvenido sea siempre la posibilidad de estar. Nino, la idea es intercambiar un par de opiniones, saber cómo vemos un poco toda la situación actual, atento a la pandemia, a la cuarentena específicamente. ¿Cómo ve la situación de las pymes en este momento, en la actualidad en la Argentina, básicamente, no? Bueno, no voy a descubrir nada, Sergio, si digo de que las pymes están muy mal, porque venían mal. Sí, claro. La mayor parte de los sectores venían muy mal en los últimos años, con excepciones, software, turismo, alguna otra perdida, algún subproducto, algún subsector, pero básicamente la cuestión es que esto vino a agravar notablemente el panorama de las pequeñas y medianas empresas, básicamente porque no tienen ventas, con ello no tienen flujo de caja y bueno, vos como contador bien sabes cuáles son los riesgos que se dan cuando no hay entrada de recursos a un negocio, ¿no? O sea, no pueden pagar lo visto. Sí, claro. No pueden pagar sueldos, impuestos, alquileres, siguen nombres y obligaciones. Así que bueno, ese es el panorama muy complejo. Yo creo que la idea del gobierno es inundar esto de créditos, como de alguna forma ha quedado explícito por parte tanto de funcionarios. Pero bueno, la pregunta es que de alguna forma la pregunta, o más que la pregunta, la dificultad, el problema, se da por el lado de que no todo el mundo está en condiciones de acceder al crédito, ¿no? Sí, ahora incorporaron la opción que antes no estaba, un poco lo aclaró Alberto Fernández en la cadena que dio el viernes a la noche, el tema de las SGR, ¿no? Salir al resguardo para validar los créditos a la pyme. Y esto tiene que ver básicamente con toda la discusión previa que hubo e históricamente a que los bancos privados y públicos en la Argentina no prestan normalmente a pymes. Digo, excepto que estés en la M de pymes, de la M para abajo, muy difícil que realmente los bancos presten plata, ¿no? Claro, los que estamos en esto ya sabemos de que un viejo dicho que dice que por lo general el crédito va a quien no lo necesita. Exactamente. Porque claramente es el único que lo puede pagar. Aquel que lo necesita, como el pan para la mesa, aquel que lo necesita tiene más dificultades para conformar el bagaje de condiciones que se requiere. Y esto de alguna forma me lleva a lo que está pasando también en el panorama internacional, Sergio.
Sí. ¿Hasta qué punto no estaremos yendo, dentro de esta fenomenal crisis que vive el mundo, a revisar, a revisar instituciones como las normas de Basilea, sin ir más lejos, que precisamente, como bien sabes, regulan el mercado financiero y el Bancario. crediticio en particular? Sí, sí. Digo, esto es tan grave todo lo que está pasando. Yo creo que no es un gran ejercicio de imaginación pensar el año que viene, por ejemplo, con cambios notables en la ONU, en la OEA, en la OMC. Yo me pregunto, ¿hacia dónde va a ir el mercado, el comercio exterior de los países? Porque algo habrá que hacer. Me parece que algo hay que hacer, porque una de las primeras preguntas, Sergio, que se me ocurre es, los países cuando salgamos de esto, vaya a saber cuándo es, ¿van a ser más proteccionistas o más abiertos? Yo creo que es una de las grandes preguntas. Yo creo que van a ser más proteccionistas. De hecho, algo que se escucha y se habla, bueno, Fernández lo comentó, de hacer una especie de plan Marshall a la Argentina, y yo le agrego Aldo Ferrer y vivir con lo nuestro. ¿Vos crees que podría llegar a ser una salida el tema de un plan Marshall a la Argentina y por ahí políticas de vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer? Bueno, lo del plan Marshall lo vienen manejando grandes medios del exterior, como The Economist, hace varias semanas. Vienen hablando de un plan Marshall. Yo me pregunto si alcanzaría con uno solo. A mí tiene que ser un mega plan Marshall, ¿no? A nivel mundial y después local. Claro, la pregunta es la pregunta de siempre en economía: ¿quién pone la plata? Sí. ¿Y quién va a poner la plata? ¿Estados Unidos? Me parece que no podemos contar. ¿Alemania, China? Es otra de las preguntas que quedan picando al borde del área. Da la sensación que Alemania no, y no sé China cómo va a salir después de todo esto. Aparentemente, por eso porque vos saldría fortalecido, pero yo no sé si económicamente también va a salir fortalecido, financieramente hablando, digo, no económicamente. Claro, pero bueno, esta semana creo que fue, el Fondo Monetario Internacional mencionó cómo va a comportarse, cómo se proyecta el Producto Bruto Interno de los países. Y da la baja, por supuesto, 5,4 Estados Unidos, otro tanto Brasil. Creo que Alemania lo da en 1% positivo, pero tendiente a la baja. China 1,6, si no mal recuerdo. O sea, el panorama Argentina está con una proyección del casi al 5 negativo. Claro, efectivamente. Justamente en ese informe dieron que Argentina podría caer del 5% este año en materia de actividad económica, ¿no? Hablando un poco de la salida, ¿crees que, a ver, este mes abril está difícil? Yo tengo la sensación de que mayo va a ser más difícil todavía. ¿Cómo ves la salida de lo que es la cuarentena y la pandemia? ¿Ves algunos sectores que van a salir claramente fortalecidos? ¿Ves algunos que van a salir con muchos golpes, quizás con algunas quiebras o con varias quiebras? ¿O vas a ver oportunidades, o ves oportunidades de fusiones, adquisiciones, tanto empresas extranjeras en Argentina como empresas argentinas absorbiendo pymes, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Bueno, yo vengo diciendo hace por lo menos 3 semanas, de que para mí, todo el mundo somos especialistas en estos momentos, pero digo, es una opinión personal, claramente. Para mí vamos hacia un escenario de quiebras tanto de naciones como de empresas. Y creo que no se salva nadie. ¿A qué te referís con naciones, quiebra de naciones? Bueno, acordate de que la época de la gran crisis, no me acuerdo ahora cómo se llamaba aquella señora que fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que ella había pergeñado un esquema a la salida de la deuda argentina, estamos hablando del 2003-2004, donde llevaba a la Argentina a la quiebra, un experimento. ¿Te acordás de eso? No me acuerdo cómo se llamaba esa señora. Sí, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo.
pero era la presidenta del Fondo Monetario Internacional en ese momento. Y era un experimento que ella La quería posterior hacer. a Nuncing, si no me equivoco. Sí, puede ser, una cosa así. ¿Entendés? Ella quería experimentar qué pasaba con los países cuando se decretaba la quiebra. Y ahora me parece que se da un escenario muy similar. Los países van a quedar en la lona, Sergio, con grandes compañías como las aeronáuticas, ni hablar. No, Ya se obviamente. habla, No son ya las se habla, únicas. Toda la claro, industria del por turismo eso. internacional. Eso, ya se habla de que están haciendo lobby a los estados para que les tiren un salvavidas, y de ahí para abajo. Y si si acercamos la lupa al medio local, a la Argentina, yo creo que las quiebras van a ser masivas, lamentablemente. Me cuesta una barbaridad decir esto, pero no creo que haya recursos para todo. Por otra parte, esto me lleva a pensar en otra cosa. La guerra de lobbies que vamos a enfrentar en las próximas semanas. Sí, claramente. No va a haber cámara empresaria que no va a querer sentarse con el presidente y sus funcionarios. Sí, hay un par de cámaras monotributistas que están pidiendo audiencia con Alberto Fernández, porque viste que la ayuda es para las A y los A y los B, y después los C y los D aparentemente ya no va a ser un importe tipo asignación, una NR, digamos, sino que ya se habla de un crédito, y un crédito estamos en lo mismo. Si yo no sé si voy a vender, de hecho, voy a pasar abril, casi por lo menos del 1 al 26 de abril voy a estar en cuarentena. 0 ingresos. Exacto. ¿Qué va a pasar después del 26? Y quizá nos extendemos hasta el 10 de mayo en cuarentena. ¿Cómo hacemos mayo y junio para sobrevivir? Sí, es la gran pregunta. Yo creo que con este paquete crediticio que, bueno, será modesto, escaso, pero bueno, yo creo que muchas empresas van a ir zafando del tema del pago de salarios y otras obligaciones. Pero claramente la pregunta es qué va a pasar el próximo mes. Sí, claro. Porque esto no va a cerrar enseguida. Digo, el gobierno, me consta de alguna forma que el gobierno está monitoreando con lupa esto, todos los sectores, tratando de... Día a día, esto es día a día. Claro, claro. Pero digo, ¿cuál es la salida? La salida sentido común puro, ¿no? Me refiero. Sí. Es ir aflojando un poco las riendas, dándole posibilidades a los sectores que más pueden traccionar el consumo, a lo mejor el mercado, los comercios de barrio, con los recaudos consabidos, por supuesto. Yo creo que vamos camino a eso, pero muy paulatino, no va a ser un día para otro. Por eso, yo creo que se están dando las condiciones para ir aflojando un poquito, porque de lo contrario vamos a terminar en un cuello de botella muy duro, donde nadie tenga nada y tampoco haya créditos. Porque buena parte de la cuota de créditos que puede dar el gobierno y el Banco Central, por más que haya emisión y todo eso, se va a ir acotando. Sí. Eso, la pregunta es qué va a pasar en los meses que siguen, ¿no? A mí me parece que viene por ahí. Hay buenas noticias, hay algunas cosas. Este matrimonio por conveniencia que es el e-commerce con el delivery, me parece que es una muy buena idea, alternativa para ir tirando. Bueno, queda claro que todas las actividades se modificaron, queda claro que se modificó todo tipo de actividades. El futuro no va, cuando salgamos de esta no va a ser igual al 19 de marzo. Desde ya, desde luego que no va a ser nada igual, que van a cambiar, en este caso me parece para bien, para muchas cosas, porque ya el que no era digitalizado lo va a empezar a hacer. Y está obligado. Exactamente. Digo, me parece que es una salida, dentro de la gravedad de todo esto, ¿no? Te hago una consulta.
Sí, decime. Ayer una persona me hablaba de que él creía que esto va a terminar como la crisis del 2001-2002 en la Argentina. Yo creo que no, pero vos lo ves también así tipo, así de trágico, digamos, por decir de alguna forma. Yo creo que la salida es otra, estamos muy lejos del 2001-2002. ¿Vos creés que vamos a llegar a ese momento? La gran diferencia con esa crisis, lo pregunté a alguien hace poco en una nota, sí, Jorge del Río, del sector de la construcción, le pregunté si esto iba a ser si iba a ser peor que la del 2001-2002 y me dijo que no lo descartaba. Ah, que no lo descartaba. No, no lo descarta. Pero mirá, estamos hablando de un sector muy crítico, ¿no? Sí, sí, Muy claro. crítico, que ya viene. Sí, bueno, pero lejos, toda la parte de obra pública está medianamente liberada. Ayer en Neuquén específicamente las obras públicas y privadas empezaron a trabajar con todo lo que implica también ciertos movimientos. ¿Me permitís tomar un mate? Por favor. Chin, chin. Bueno, usted también. Bueno, perfecto. Entonces, por supuesto. Vamos a inventar el brindis de mates. El segundo mejor amigo del hombre. Después del perro, el segundo mejor amigo del hombre. Exactamente, efectivamente. A propósito de lo que preguntabas, la diferencia con la crisis del 2001-2002, Sergio, es que ahora hay bancos. Bueno, eso es fundamental. En aquella época, acordate de que los bancos estaban tapiados. Me acuerdo perfectamente. 15 días de Argentina sin sistema financiero. Argentina sobrevivió con los bancos 15 días cerrados. Efectivamente. Y nunca me voy a olvidar, porque tenemos una historia de inflación y de hiper. Abril del 2002, 0,1% de deflación. Primera vez en la historia económica argentina que Argentina tuvo deflación. Que no sé si nos vamos camino a eso en el corto plazo, ¿eh? Sí, pero por supuesto, porque la caída de ventas, aunque en marzo, no sé si te llegó la data, en marzo los índices tanto de Sentia como de Nielsen dan positivos de materia de ventas. Por ejemplo, no me acuerdo ahora los datos, pero lo recibí ayer, antes de ayer, los dos justamente. Pero los dos positivos por el estoqueo que tuvo que hacer la gente previa a la cuarentena. Bueno, el promedio de CAM dio un 48% de baja, que cierra en la lógica con que vos tuviste 19 días abiertos y 11 días cerrados, ¿no? 12 días cerrados. Exactamente. Con lo cual el lógico es disminución del 50% de las ventas. Sí, por eso, pero digo, más allá del tema puntual en marzo, todo indica de que en abril la gente va a privilegiar estar líquida, los que pueden, por supuesto. Sí. No todo bueno, por eso puede. Salen a abrir el banco los lunes para compra y venta de dólares, porque yo he tenido casos que me han llamado ayer de, ¿puedo ir a retirar dólares del banco? ¿Tengo que sobrevivir con lo que tengo en el colchón, en la caja de ahorro, en la caja de seguridad? Y no se puede esta semana. La semana es efectivamente, bueno, el gobierno me parece que con buen tino va a abrir esa posibilidad de extraer o de sacar plata de la caja de seguridad, de sacar dólares, porque bueno, es una forma de financiarse de las pequeñas y medianas empresas. Sí, claramente. Muchas pymes, seguramente te consta, vos también, muchas pymes se financiaron en este tiempo vendiendo dólares. ¿Sí? Y bueno, y ahora que un poco el dólar está sufriendo tensiones, más que nada por la baja de tasas que decidió el Banco Central, me ocurre. No, bueno, pero también venimos con el tema de los plazos fijos en caída libre desde enero. Eso. Igualmente, seamos sinceros, lo más probable es que toda esta gente que retiene 100, 200 mil dólares del banco el lunes, el martes de la semana que viene, se va a ir al paralelo, no lo va a vender al oficial, seamos sinceros. Desde luego, desde luego que... No, pero esa es un poco presionando también y por eso el dólar ayer se arroba más de 100 pesos.
Claro, desde luego, pero ese es un poco el tema que viene ahora, Sergio. ¿Cómo lo ¿Qué van va a a pasar manejar? claro, qué va a pasar con el dólar, con la brecha entre dólar oficial El y paralelo. los tipos y los otros tipos de cambio, ¿no? Sí. Dólar bolsa, que ayer pasó los 100 pesos, qué sé yo, todas esas variedades. ¿Y qué va a pasar con los precios? Porque vos sabés que hay devaluación del peso y eso se traduce ¿Sí? más precios, Sí, sí. ¿no? ¿Ves con, Aquí me parece que la gran pregunta es qué va a pasar con los precios también en las próximas semanas, ¿no? ¿Ves con preocupación el tema de la emisión monetaria? A mí en lo personal no, yo soy sincero, yo prefiero a esta altura del partido, ya que obviamente que no se dispare después de una hiper, pero que pongan los precios en el mercado que haya que poner. No sé cómo lo ves vos. Eh, Vos sabés que es un componente de mucha ideología en el fondo, ese Claramente. tema, está claro, ¿no? Yo creo que no queda otra. Otra parte, escucho a los que defienden la emisión cero, Sí. ¿no? Para llamarlo de alguna forma, y no me resultan convincentes. Porque Estamos yo, iguales. como le he preguntado a más de uno, pero en el 2018 con Sandler en el Banco Central, Sí, sí. la emisión, es probable que vos te acuerdes, Sí, estuvo cerca de cero sí, durante todo claro. el año, Tendió a cero, prácticamente sí, cero. claro. ¿Y qué pasó con la inflación? 50%, más o menos, si no Sí. mal recuerdo. Entonces, El digamos que 40 en no es... realidad, 2018 fue el 40, el 50 llegamos en el 2019. Bueno, o 40%, pero para tener emisión cero, digo, teníamos que haber tenido una inflación mucho menor, de acuerdo a ese criterio que tienen algunos economistas que dicen que emitir significa lisa y llanamente más precios, aumento de precios. Ujú. ¿Me ¿Entendés dejás lo que te pasar, digo? antes de Vale. despedirte y agradecerte, ¿me dejás pasar un chivito y recomendar un libro? ¿Cómo no? Ay, no. Por favor. Bueno, El tiene mejor su sangre. libro en cuanto a estadística de pymes desde Bueno, 1910, 15 para esta época. Es muy bueno. interesante el contenido del libro, realmente. Te agradezco mucho el chivo, Sergio. Vamos a ponerlo de vuelta Este, para que la gente vea la tapa. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. ya me había olvidado de la tapa. Tiene Bueno, su, Sergio, tiene su par de añitos editado ya, sí, sí, pero no, es efectivamente. muy interesante, tiene mucha información en cuanto a data de pymes, de la evolución de las pymes año por año y gobierno tras gobierno, que también te va a Ujú. dar la data de, muchachos, fijémonos quién votamos también, por favor. Sí, Por lo menos efectivamente. en cuanto a cuando hablemos de pymes, ¿no? Fijémonos quién votamos. De eso se trata, efectivamente, Sergio. Nino, millón de gracias por aceptar esta charla informal sobre la actualidad en este momento en cuarentena con el tema de la pandemia. Millón de gracias, me pareció muy interesante y bueno, estamos en contacto, ¿sí te parece? Gracias a vos, un gran abrazo y bueno, esperemos que esto sea lo más liviano posible, pero bueno, más allá de las expresiones de deseo, la realidad puede marcar otras cosas, ¿no? Efectivamente. Ojalá. Te quería decir antes que Dale. nada que se me quedó en el tintero, una de las ventajas de esta coyuntura de cara a la lucha de precios, que me parece que va a haber que seguir de cerca también en las próximas semanas, es la descompresión en la puja distributiva, que Sí. daría la impresión de que sobre todo las reivindicaciones gremiales van a privilegiar el mantenimiento del empleo. Sí, Es yo un creo que tema también que paritarias están en stand-by hasta dentro de unos meses. Si es que me va a parece haber, que sí, para fin de año. efectivamente. Sí, sí, Bueno, sí, el tema Sergio, paritaria. efectivamente, gracias por todo. La verdad No, que un por abrazo, favor. un gustazo. Igualmente, Nino, millón de gracias por aceptar la invitación. Perfecto, Hasta perfecto. luego. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Hasta luego.